El jefe Apache lanzó su desafío con voz grave, mientras el último sol se hundía tras las colinas de Mezquite, tiñendo de sombras el claro donde su gente se había reunido. Los caballos resoplaban formando un círculo vivo, y los hombres observaban en silencio, rostros tensos, unos con curiosidad, otros con abierta hostilidad. Nocona Redelk, desnudo de cintura para arriba, mostraba todavía músculos duros pese a los años marcados en cicatrices y rigidez en sus gestos. A través de Samuel Sam y Two Moons, muchacho que dominaba el inglés, repitió el reto con claridad. «Entregaré a mi esposa a quien logre derrotarme». No era un chiste ni un alarde borracho. Era una promesa cargada de orgullo y de humillación para el que cayera. Colton Briggs, errante del desierto, no había buscado pleitos. Llevaba semanas en tierras de ganado, arreglando cercas, guiando viajeros y esquivando poblados. Hombre solitario, desconfiaba de las calles llenas de rumores sobre choques entre colonos y tribus. Sin embargo, aquel día, en vez de dar la vuelta al escuchar los gritos, espoleó su caballo y se acercó. Tal vez era pura terquedad, tal vez cansancio de ver mujeres tratadas como objetos. Sintió un nudo en el estómago cuando bajó del caballo y avanzó entre la multitud. Cada paso le recordaba que se metía en un círculo donde podía morir sin que a nadie le temblara el pulso. Ganar significaba salir vivo con la rabia de todos sobre sus espaldas. Perder era quedar en la arena como un blanco derrotado, quizá algo peor. Pero quedarse quieto viendo a una mujer puesta como trofeo le quemaba más que el miedo. Con calma Colton desabrochó el cinturón con la Colt, lo dejó en el suelo, se quitó el abrigo cubierto de polvo y las botas pesadas. No se apresuró, mostrando que no venía con pánico, aunque el pecho le retumbaba con la presión del círculo que se cerraba. Se obligó a respirar hondo, a no mostrar fatiga. Loretta Jane Hollis permanecía detrás de Nocona Redelk. 20 años más joven, mantenía la espalda erguida y la mandíbula tensa, negándose a quebrarse aun en esa humillación. El vestido de gamuza estaba rasgado en el cuello, la tela estirada por las manos bruscas de horas antes, y las miradas de los hombres la desnudaban sin palabras. El corazón de ella golpeaba fuerte la rabia y el miedo le enredaban las entrañas. Había pasado su vida a la sombra del esposo con la voz apagada por él. Ahora, ante extraños que la miraban, como si su destino ya estuviera escrito, se sintió atrapada. Cuando sus ojos chocaron con los de Colton, esperaba ver el mismo deseo sucio que en los demás. Pero él bajó la mirada enseguida, fijándose en la tierra y en sus propias manos, en cualquier cosa menos en su piel expuesta. Ese gesto la sacudió más de lo que admitía. La desconfianza seguía, pero algo en ese apartar de ojos le despertó dudas. Sería distinto. El silencio pesaba. Samuel Sammy. Two Moons repitió en voz alta las reglas. Sin armas, sin cuchillos. Solo fuerza hasta que uno ceda. Colton no habló, apenas asintió. Avanzó descalzo al claro, la tierra áspera bajo sus pies. Pensaba rápido y simple, no enfrentarse de lleno, aguantar los golpes, esperar el momento. Nocona era más pesado, aún fuerte pese a la edad, pero la resistencia a la larga podía quebrarlo. El miedo estaba allí como siempre, pero Colton lo guardó en un rincón. Nocona Redelk giró los hombros, los músculos tensos, listo para cargar. Los hombres se inclinaron hacia adelante, ansiosos del choque. El aliento de Loretta Jane se atascó en la garganta. No sabía si deseaba que ese desconocido ganara o cayera. La victoria podía ser libertad o una cadena distinta. El aire se detuvo. Colton bajó el centro de gravedad, todo músculo preparado. Estaba solo entre extraños, luchando por algo más que su pellejo. Y el combate empezó. Nocona avanzó primero como toro enfurecido, rodeó la cintura del forastero y lo levantó de golpe, estampándolo contra el suelo. El impacto le sacudió la columna, le robó el aire. El polvo le nubló los ojos. Por un instante pensó que todo había terminado, pero su instinto levantó la rodilla, frenando el peso que lo aplastaba. Las costillas gritaban con dolor. «Respira, sobreviviste al primer embate», se repitió. No era la primera vez que luchaba y sabía que pelear a lo loco era firmar su derrota.
Nocona Red Elk lo aplastaba con todo su peso, el rostro duro, la mandíbula apretada y el sudor corriéndole por las sienes. Era más corpulento y fuerte, pura fuerza bruta, aunque los años lo hacían recuperar más despacio. La mente de Colton Briggs buscaba cualquier resquicio para darle la vuelta a la pelea. «Déjalo cansarse, deja que se pase de ímpetu», se dijo. Rodó hacia un costado encajando un codazo en las costillas, pero robando un respiro. Algunos del círculo gritaron en apache voces agudas incitadoras, pidiendo que su jefe lo aplastara. Colton no entendía las palabras, pero el tono era claro. No se distrajo sus ojos, seguían la postura del viejo, el peso en las piernas esperando la abertura. En las miradas de los presentes y en el pecho de Loretta Jane Hollis flotaba la misma pregunta: ¿quién era este forastero para desafiar al jefe? ¿Por qué arriesgar la vida por una mujer que ni conocía? Colton no lo dijo en voz alta, pero lo llevaba clavado en el alma. Había visto demasiados hombres usar a las mujeres como trofeos. Había sentido cómo el silencio cómplice era tan culpable como la violencia. Tal vez no era su lucha, pero no podía dar la espalda cuando la trataban como res de feria. Nocona lo levantó de nuevo, intentando lanzarlo al suelo con furia. Colton se dejó caer aunque sus costados gritaban de dolor porque sabía que el orgullo del jefe lo hacía volcar todo su peso. En ese instante enganchó la pierna al tobillo de Nocona y giró justo a tiempo. Los dos rodaron por el polvo músculos tensos hasta que Colton quedó arriba aprisionando la muñeca del jefe y doblándola con fuerza. El anciano gruñía los dientes apretados, luchando por soltarse. Colton resistía no con pura fuerza sino con palanca, su respiración entrecortada, las costillas ardiendo. El círculo cayó de golpe, hasta los caballos se quedaron quietos. El corazón de Loretta Jane repicaba en sus oídos, los labios entreabiertos mirando incrédula cómo la pelea cambiaba. Y en medio de la incredulidad, un destello que no sentía hacía años esperanza. Nocona intentó una vez más levantarse, pero Colton torció más la muñeca y apoyó la rodilla en su hombro. El dolor asomó en los ojos del viejo. Con la dignidad de quien sabe que no hay salida, golpeó el suelo con la mano libre. Había rendición. Colton soltó de inmediato y se incorporó jadeante, cubierto de polvo y sudor. No levantó los puños ni gritó victoria. Solo se apartó dejando que el vencido recobrara su lugar. El anciano tardó en ponerse de pie. Respiraba con dificultad, pero en sus ojos no había súplica, solo la dureza de quien no faltaría a su palabra. Habló a su esposa en su lengua y luego se hizo a un lado. No hacía falta traducción. Loretta Jane debía marcharse con el extranjero. Colton se puso de nuevo el abrigo, luego las botas y ajustó el cinto con el revólver. La miró apenas el gesto impenetrable, pero en el estómago sentía un peso real. No había pensado qué vendría después. Nunca había querido un premio solo de tener un espectáculo cruel. Pero la palabra del jefe se mantenía, y todos lo observaban con rostros de piedra para ver si él la cumpliría. Loretta Jane estaba paralizada entre miedo y desafío. Miró a ese hombre, que no se había jactado que no la había desnudado con los ojos como los otros, y se preguntó si al seguirlo entraba a otra prisión, o al inicio de algo distinto. El círculo no le dejó alternativa. Dio un paso hacia adelante. Colton le tendió la mano para ayudarla a montar, sin imponer, solo ofreciendo. Fue la primera vez que lo tocó rozando la piel áspera de sus callos y no sintió posesión, solo firmeza. Subió a la montura, la tribu se abrió a su paso. El silencio los acompañó cuando Colton guió el caballo, ella sentada detrás. El reto había terminado, pero las preguntas apenas empezaban. ¿Quién era en verdad este hombre? ¿Qué haría ahora con el peso de su victoria cabalgando tras él? El aire se volvió más denso al alejarse del círculo. El mutismo de la tribu pesándole en la espalda. Los cascos retumbaban en la tierra dura, marcando un ritmo constante. Él mantenía la vista al frente, atento al horizonte, mientras la mente le hervía con una sola duda. ¿Qué hago con ella ahora? No había entrado en ese círculo para reclamar esposa, pero era lo que el jefe había dictado. Dejarla allí sería un insulto rojo, casi un acto de cobardía, y no podía arriesgar una nueva pelea con la sangre todavía fresca.
Loretta Jane iba erguida detrás con las manos apoyadas en el arzón. No había dicho palabra desde que subió a la montura. El silencio se estiraba apenas roto por el cuero crujiendo y la respiración del caballo. Observaba al hombre al que ahora estaba atada. Sus hombros eran anchos pero sin arrogancia, sus movimientos firmes casi cuidadosos. Esperaba un vencedor fanfarrón, con sonrisa de conquista, con esa mirada de dueño que tantas veces había sentido en su esposo y en otros. Colton no hizo nada de eso. Ni siquiera volvió la cabeza para comprobar si lo seguía por voluntad. Y eso la inquietó más que si la hubiese tratado como botín. Las preguntas no dichas regresaban a su mente. ¿Por qué se había metido en medio? ¿Por qué arriesgar la vida por una mujer extraña? Quiso preguntarlo, pero el orgullo la mantuvo callada. Al anochecer llegaron a un cañadón donde el viento golpeaba menos. Colton desmontó las botas crujiendo sobre la grava. Colton Briggs llevó el caballo hasta un matorral donde asomaban algunas briznas de pasto y amarró las riendas bajas. Solo entonces se volvió hacia Loretta Jane Hollis ofreciéndole la mano para que bajara. Ella lo miró un instante sopesando aquel gesto y terminó por deslizarse sin aceptarlo. La mandíbula de él se tensó pero no dijo palabra. Levantó un pequeño campamento, un fuego rodeado de piedras, un pocillo de café burbujeando y frijoles calentándose despacio. Extendió su manta a un lado del fuego y dejó espacio al otro para ella. El silencio entre los dos pesaba como el de desconocidos obligados a compartir cercanía sin tener confianza aún. Al fin fue ella quien rompió la calma, la voz firme aunque con el pecho apretado. ¿Por qué peleaste con él? Colton levantó la vista. La miró por primera vez desde que salieron del círculo. No respondió al instante. Sirvió café en una taza de lata, se la pasó a través de las llamas y luego tomó la suya. Porque ningún hombre debería poner a su esposa como si fuera una apuesta, dijo sencillo sin adornos. Ella entreabrió los labios sorprendida. Había esperado arrogancia, tal vez un discurso de conquista. En cambio, aquellas palabras cayeron pesadas, sinceras, demasiado simples para no ser verdad. Lo observó largo rato buscando algún doble sentido, pero solo halló a un hombre rendido por la pelea con las costillas dolidas y el rostro marcado de polvo. El fuego crujía llenando los huecos. Colton sacó un pequeño costurero de su morral. Sin pedir permiso, tomó el vestido desgarrado de ella. La abertura del cuello rasgada por manos brutales empezó a cerrarla con puntadas firmes. No levantó la vista de la tela y Loretta Jane, aunque tenía la garganta tensa, no lo detuvo. Cuando acabó, se lo devolvió doblado con cuidado. Sus dedos se rozaron un instante y aquel contacto la estremeció confundida. El hombre que, según la palabra del jefe, podía tratarla como posesión, le remendaba la ropa en silencio. Después se recostó bebiendo el café lentamente, los ojos en las llamas. Dentro de él, sin embargo, lo acosaba la duda: ¿y mañana qué? No pensaba retenerla a la fuerza, pero devolverla tampoco era opción. El honor de Nocona Red Elk los había atado a ambos. Abandonarla sería condenarla a la vergüenza de ser desechada, y tal deshonra podría costarle la vida. Solo quedaba darle tiempo que ella eligiera si quedarse o irse. Loretta Jane lo observaba a la luz del fuego intentando descifrarlo. Parte de ella quería mantener distancia, aferrarse al rencor acumulado en años de silencio. Otra, más callada, se preguntaba si aquel hombre sería el primero en verla como algo más que un símbolo o un premio. La noche cayó honda, los coyotes aullaron lejos. Colton tomó su manta, se levantó y sin ceremonia se la tendió. «Tómala, las noches son frías». Ella frunció el ceño. «¿Y tú?». Él respondió acostándose en la tierra con solo su abrigo. «He pasado noches más heladas». No sonaba a bravata, sino a verdad. Y en sus palabras ella percibió algo más: la elección de dar antes que pedir. Un buen rato se quedó mirándolo con la manta entre las manos, el alma partida entre la desconfianza y una curiosidad que no quería aceptar. Al final se cubrió los hombros y se tendió cerca del fuego, los ojos aún en él, hasta que se cerraron. Colton quedó despierto más tiempo mirando las estrellas con las costillas quejándose y los pensamientos en silencio. «Te metiste en algo más grande que tú no lo rompas.
se dijo mientras el fuego moría en brasas. Y Loretta Jane, por primera vez en años, durmió sin la sombra de su esposo sobre ella. El amanecer llegó helado, el fuego reducido a cenizas grises y humo leve. Colton ya estaba de pie junto al arroyo, llenando una cantimplora el abrigo apretado contra el frío. Cada movimiento le punzaba las costillas, pero no lo mostró. El dolor era viejo conocido, y exhibirlo sería sembrar dudas en ella. Cuando volvió Loretta Jane, estaba sentada erguida junto al fogón, aún con la manta sobre los hombros, el cabello suelto brillando con la primera luz. Lo miró con recelo, midiendo qué clase de hombre era, cuando ya no había público ni pelea. Colton vertió agua en la olla y la colocó en las brasas. Al fin habló. «Iremos hacia el oeste. Hay una choza que usé hace años con paredes y techo, y nadie cerca que nos moleste». Sus palabras no pedían permiso, pero tampoco eran órdenes. Quedaba espacio si ella rechazaba. Ella lo observó en silencio, apretando un poco la manta entre los dedos. «¿Por qué te importa si me voy o me quedo?», soltó al fin. Era la pregunta que llevaba clavada desde la noche anterior. Colton la miró de frente. «Porque tu marido dio su palabra delante de los suyos. Si te dejo aquí cargarás con una vergüenza que no es tuya. Te llamarían desechada, y no pienso ponerte ese peso encima». La sinceridad en su tono le dolió, y a la vez la conmovió. «Entonces me tendrás como propiedad», dijo dura. Él negó despacio con la cabeza. «No. Te irás cuando quieras. Hasta entonces te mantendré a salvo». Esa respuesta la inquietó más que si la hubiera reclamado como suya. Durante años había sabido exactamente dónde estaba bajo la sombra de su esposo. Ahora esa incertidumbre, esa libertad ofrecida pero no impuesta, le resultaba peligrosa de otro modo. Bajó la mirada escondiendo el destello que cruzó sus ojos. Comieron pan calentado en las brasas y bebieron café aguado. El silencio de Colton se alargaba, pero no era vacío. Sus ojos vagaban hacia el horizonte atentos a cualquier movimiento, su cuerpo alerta incluso sentado. Loretta Jane Hollis empezó a fijarse en los pequeños gestos. Cómo Colton Briggs revisaba con calma las patas del caballo, cómo ajustaba 2 veces la cincha, sin confiarse cómo le acercaba la taza de café al fuego antes de pasarla para que no se enfriara tan rápido. No eran mañas de quien busca impresionar, sino rutinas de alguien que ha sobrevivido a base de estar siempre alerta. Cuando montaron de nuevo, ella se acomodó con cuidado detrás sus brazos, rozando los costados de él, mientras el caballo arrancaba. La cercanía la puso tensa, pero Colton mantuvo la espalda recta, las riendas firmes, sin girar siquiera la cabeza para mirarla. Aquella contención despertaba más curiosidad que cualquier atrevimiento. Por la tarde el matorral cedió paso a colinas abiertas y cañadas secas. Colton frenó en una loma, desmontó y recorrió el horizonte con la mirada. Le indicó con un gesto que permaneciera montada mientras observaba el terreno. Loretta Jane se preguntó entonces qué clase de vida habría llevado. Se movía con la cautela de un explorador, como alguien que había pisado el peligro muchas veces y había salido vivo pero marcado. Ese pensamiento, lejos de inquietarla, la serenó. Al caer la tarde, llegaron a una choza vieja pero en pie. Tablas mal unidas en las paredes, techo de lámina y vigas. Colton abrió primero, entrando con la mano cerca del revólver por costumbre, revisando cada sombra antes de dejarla pasar. Polvo acumulado, pero la chimenea firme y olor a madera añeja. «¡Servirá!», dijo escueto. Ella dejó lo poco que tenía junto al hogar, nada más que el vestido, y las puntadas que él mismo había hecho. Ese vacío la golpeó. Durante años todo había pertenecido a su esposo, y ahora estaba allí con menos que nunca. La idea la apretó como piedra en el pecho. Colton notó su pausa. Se agachó junto a su morral, sacó un trozo de calicó azul gastado que había comprado semanas atrás y lo puso en la mesa. «No es gran cosa, pero puede ser tuyo», murmuró evitando mirarla, casi avergonzado. Ella rozó la tela los dedos sobre el dibujo deslavado. Aquel simple gesto la conmovió más que toda la pelea. Ningún hombre le había entregado algo solo para ella. No dijo nada, pero cuando alzó la vista, su expresión era menos dura.
Esa noche, cenando frijoles y pan, el silencio pesaba menos. Al fin, Loretta Jane preguntó lo que le daba vueltas desde el duelo. ¿Por qué estabas allí? Dijiste que no me pertenecía y aún así diste la cara. Colton recargó la espalda en la pared, los ojos fijos en las llamas. He visto demasiados hombres tratar a las mujeres como mercancía. No iba a quedarme quieto viendo otra vez lo mismo. Su voz era llana, sin dramatismos. Ella lo escuchó callada, con el corazón tironeando en direcciones que no quería nombrar. No estaba lista para confiar, pero empezaba a creer que hablaba en serio. Bastaba por esa noche. Cuando el fuego se consumía, él volvió a pasarle su manta sin una palabra. Luego se sentó junto a la puerta con solo su abrigo y el revólver a mano. Loretta Jane lo observó, dándose cuenta de algo que le movió más que el miedo. Quizás ese hombre no buscaba poseerla, sino cuidarla. Giró el rostro al fuego, dejándose arrullar por el sueño. Colton permaneció despierto, la vista en la entrada, los pensamientos pesados, pero la decisión firme. Al amanecer la escarcha cubría la hierba y el cielo se abría pálido. Colton ya partía leña, con golpes medidos las costillas, quejándose, aunque el gesto no lo delataba. Ella salió envuelta en la manta, el trozo de calicó doblado en las manos. Había pasado parte de la noche bordando un pequeño diseño en la esquina, nada lujoso pero suyo. Era la primera vez en años que creaba algo propio. No dijo palabra al dejarlo en la mesa, pero Colton lo notó y asintió breve antes de ensillar. Cabalgaban hacia el oeste, el aire frío, el sol ya quemando. Loretta Jane se sostenía tras él, manos apenas apoyadas en sus costados. Seguía sintiendo raro viajar con un hombre que no había elegido, pero el silencio era distinto. Ya no era de desconfianza, sino de preguntas sin respuesta. Quiso inquirir sobre su pasado, qué vida le había dejado esas marcas, pero se tragó las palabras. Él no parecía alguien que regalara su historia fácilmente. A media mañana habló con voz áspera del polvo del camino. «Necesitamos provisiones. Hay un puesto a unas millas». No agregó que sabía lo que ocurriría al entrar juntos, aunque lo pensaba desde el alba. Los comerciantes blancos despreciaban a las mujeres apaches, algunos con burlas, otros peor. Ya iba preparado. Al llegar el porche se hundía bajo dos hombres recargados, Hank Dobbs y Silas McGraw, mascando tabaco con sombreros ladeados. Sus ojos se clavaron en Loretta Jane, apenas bajó de la montura, y sus sonrisas dijeron lo de siempre. La carne antes que la persona. El estómago de ella se encogió, la rabia ardiéndole bajo las costillas. Alzó la barbilla, pero las miradas eran como látigos. Colton no dijo nada mientras ataba el caballo al riel. Se quedó quieto lo bastante para que entendieran que no daría un paso hasta que apartaran los ojos de ella. Uno escupió al suelo y desvió la vista primero, murmurando entre dientes. El otro también desvió la vista. Colton Briggs no se pavoneó ni llevó la mano al revólver. Simplemente dio media vuelta y abrió la puerta para Loretta Jane Hollis. Dentro la tienda olía a polvo, café y cuero viejo. Los estantes cedían bajo sacos de harina, latas de frijoles y rollos de tela. Colton tomó lo necesario: harina, café, sal, manteca, una pequeña lata de fruta seca. Se movía rápido pero sin desperdiciar un gesto. Se detuvo un instante frente a los rollos de tela, acarició un calicó azul desteñido más vivo que el que ya le había regalado. Cortó un tramo y agregó hilo y agujas. Los ojos de Loretta Jane lo siguieron, mezcla de desconcierto y algo más cálido, aunque su rostro permaneció serio. Ningún hombre le había comprado tela solo para ella. En el mostrador, Abner Whitlock frunció el ceño primero hacia ella y luego hacia Colton. Su voz sonó seca. «¿De veras vas a pagar todo esto?» No preguntaba por dinero, sino por ella. Colton puso las monedas de plata sin parpadear. «Pagado», dijo escueto con un tono que no admitía réplica. El tendero pesó el metal, encogió los hombros y empujó los víveres. Al salir, Hank Dobbs y Silas McGraw seguían en el porche levantando la mirada otra vez. Colton cargaba las provisiones en un brazo, la otra mano, descansando cerca del cinturón. No pronunció palabra, pero el mensaje estaba claro. Ellos bajaron la vista. Loretta Jane notó cómo él nunca la jaló ni la tocó para marcar territorio. Y sin embargo, aquel silencio pesaba más que un grito. De nuevo en el camino, las alforjas atadas detrás de la silla, ella rompió el mutismo. «¿Por qué haces eso?»
Los miras hasta que apartan los ojos. No gritas, no amenazas, pero se detienen. Colton movió apenas la mandíbula. Un hombre solo tiene tantas palabras. Si las usas de más pierden peso. Con los ojos basta. Ella lo pensó callada, entendiendo un poco mejor por qué hablaba tan poco, y dejaba que los actos lo contaran todo. Al anochecer alcanzaron una loma sobre el valle donde estaba la choza. Colton ordenó los víveres con cuidado. Loretta Jane extendió el calicó nuevo rozando la tela. Por un instante, imaginó un vestido que no fuera rasgado, no impuesto, sino hecho con sus propias manos. Miró de reojo a Colton, que removía los frijoles en el fuego. El pensamiento llegó solo quizá a ese lugar, podía ser más que una parada en el camino. Él notó su mirada y la sostuvo un segundo antes de volver al guiso. No dijo nada, pero en ese silencio pasó algo más firme que 1000 palabras. La noche cerró el viento golpeando las tablas. Y aunque ninguno lo nombró, ambos sintieron que ya no eran simples extraños unidos por la palabra de otro, sino dos almas avanzando despacio hacia algo inesperado. El frío real llegó esa noche, de esos que se cuelan por las rendijas y hacen crujir la madera. Colton mantuvo vivo el fuego con troncos de enebro, el humo subiendo parejo por la chimenea, el calor apenas suficiente. Loretta Jane se sentó junto al hogar, el calicó azul sobre las rodillas. Ya había cortado piezas con su cuchillo toscas pero precisas, y la aguja iba y venía ágil por la tela. Él la miraba desde la mesa, desmontando el revólver con movimientos meticulosos. Por primera vez desde aquel círculo apache, la choza dejaba de ser refugio prestado y se sentía como esbozo de un hogar. Con los días entraron en un ritmo natural. Colton cargando leña, poniendo trampas en el arroyo, ajustando la bisagra hasta que la puerta cerró suave. Ella barriendo esquinas, fregando el sartén con arena hasta hacerlo brillar y amasando pan con la harina que habían comprado. El aroma llenó el cuarto sencillo pero reconfortante, como si anunciara permanencia. Cada tarea era pequeña, pero les recordaba que no estaban a la deriva sino levantando algo. Sin embargo, preguntas guardadas desde el duelo aún flotaban. Mientras ella aplanaba la masa sobre la mesa, se atrevió. «Dijiste que has visto a muchos tratar a las mujeres como mercancía. ¿Alguien hizo eso con tu esposa?» Colton dejó a un lado el revólver. No hablaba de su pasado desde antes de la guerra. Contestó sin adornos. «Nunca tuve esposa. No vi sentido en atar a alguien a un hombre que siempre anda de un lado a otro. Trabajé en ranchos, arreé ganado, exploré tierras. Enterré amigos, no familia». Hizo una pausa y añadió. «Estar solo parecía más fácil». Ella frunció el ceño. Esa verdad explicaba más que cualquier historia la forma en que se movía en silencio, el evitar las miradas, el no tratarla como lo habían hecho otros. Su vida no giraba en torno a poseer ni mandar, sino a sobrevivir paso a paso. Más tarde, mientras él partía astillas detrás de la choza, Loretta Jane lo observó desde la puerta. Su fuerza era distinta a la de su difunto marido, no venía con gritos ni exigencias, sino con concentración y peso callado. Y por primera vez, pensó si en serio cumpliría lo que había dicho, que ella podía marcharse cuando quisiera. La idea le dio más miedo que quedarse. Esa noche, frente al fuego, Colton sirvió frijoles y le tendió a ella el plato primero. Ella lo fue notando, siempre le servía primero, siempre ponía su plato antes que el suyo. Un hombre podría hacerlo una vez para presumir, pero Colton Briggs lo había hecho cada noche desde que empezaron el camino. Entonces la pregunta le brotó sola, la que había guardado en el pecho. «Si decido marcharme, ¿a dónde iría?» Él levantó la vista desde el fuego, la luz naranja iluminando la barba áspera en su mandíbula. «A la misión cerca de Fort Belknap. Te recibirían, escribirían tu nombre en un registro, te darían trabajo. Sería más seguro que andar a la deriva». La claridad con que lo dijo la dejó callada. Era la primera vez que comprendía que él pensaba en su futuro, no en el suyo propio. El silencio se extendió, pero ya no cortaba. Ella bajó la mirada a las llamas, sin entender por qué le dolía el pecho, ante la idea de irse, cuando la libertad había sido lo único que siempre había deseado. Antes de dormir, Colton extendió su manta junto a la puerta.
Ella frunció el ceño. Ahí pasarás frío. La puerta necesita que la cuiden, contestó. No era orgullo, era costumbre. Aún así, cuando se tendió junto al hogar envuelta en su manta, supo que no vigilaba la cabaña tanto como la vigilaba a ella. El viento golpeaba el techo de lámina, pero adentro el fuego ardía constante. Las sombras se movían sobre las paredes de madera. La línea entre ser extraños y ser algo más empezaba a desdibujarse. Ninguno lo nombró, pero los dos lo sabían. Ya no solo sobrevivían uno al lado del otro, empezaban a pertenecer. La mañana siguiente, el viento era más cortante, hacía crujir las tablas y el humo de la chimenea se arrastraba bajo en el valle. Colton estaba afuera, reparando la cerca con un alambre recuperado. Cada movimiento lento por las costillas adoloridas pero firme, cuando divisó una nube de polvo en la loma. El estómago se le encogió 2 jinetes, no una partida grande, pero suficiente para traer problemas. Dejó el martillo recargado en un poste y caminó hacia la choza, la mano rozando el revólver aunque sin sacarlo. Loretta Jane estaba adentro, inclinada sobre su costura, y al ver su rostro entendió de inmediato. «Jinetes», dijo él seco. Ella se irguió la quijada firme. Lo había esperado desde el duelo. Cuando los 2 hombres bajaron al claro Colton, ya los aguardaba junto al caballete sereno, pero listo. Uno era joven, mirada dura. El otro mayor con los mismos rasgos cortantes de Nocona Red Elk. Loretta Jane lo reconoció enseguida Grey Wolf Blackthorn, el hermano del jefe. El estómago se le anudó, pero salió a ponerse junto a Colton, el hombro erguido. El mayor habló primero en apache con voz de mando y luego en inglés tosco. «La palabra corre rápido. Mi hermano te dio lo que no era tuyo. Ella pertenece a su gente, no a un errante». Sus ojos se clavaron en Loretta Jane acusadores. Colton no contestó de inmediato. Sentía el peso de cada mirada la pregunta en el aire. ¿La reclamaría como suya o retrocedería? Sabía que cualquier decisión los marcaría a ambos. «Él dio su palabra delante de todos», respondió al fin con voz pareja. «Ella eligió cabalgar conmigo. Esa es la verdad». La mirada de Grey Wolf se endureció. «Un hombre que gana debe demostrar que puede mantener lo que ganó. Si no, la victoria no vale nada». Antes de que Colton replicara, Loretta Jane se adelantó, la voz firme pese a la presión en el pecho. «No soy un premio para guardar ni devolver. Elegí irme con él. Esa es mi palabra, no solo la suya». El aire se cortó. Hasta Ethan Crowe, el joven, perdió la sonrisa burlona. El mayor la observó largo rato. En sus costumbres, el honor y la tradición pesaban, pero también el peso de la decisión propia. Y Loretta Jane no era una niña ni una cautiva. Había hablado frente a testigos. Colton permaneció firme a su lado, la mano cerca del cinturón, el cuerpo quieto, aunque por dentro ya calculaba ángulos de tiro y coberturas si estallaba la violencia. Pero los ojos de Grey Wolf se posaron no en el arma, sino en el rostro de ella. Vio su resolución, su negativa a doblarse. Al fin, con la dignidad de quien no pelea una batalla perdida, asintió una sola vez. Ella ha hablado. Dio la vuelta a su caballo seguido por Ethan Crowe y subieron la loma sin mirar atrás. El silencio que quedó fue más pesado que un disparo. Loretta Jane soltó el aire que ni sabía que contenía. Sus manos temblaban apenas, aunque las mantenía firmes a los costados. Colton la miró, la mandíbula apretada. «No tenías que hablar por mí», murmuró. «No hablé por ti», respondió ella sin apartar los ojos. «Hablé por mí misma». Él la contempló un instante, luego asintió breve. Era la única respuesta que importaba. Dentro de sí algo cambió, respeto más hondo que antes, y un alivio sereno de que la elección quedara dicha en voz alta. De regreso en la choza, el fuego ardía abajo. Loretta Jane se sentó frente a él mirando el calicó azul doblado en su regazo. Por primera vez sintió que se quitaba un peso, no el de haber dejado a su esposo, sino el de no tener voz. Esa noche su voz había sonado y había contado. Colton estaba enfrente afilando el cuchillo, las costillas aún doloridas, pero el pecho más liviano que en mucho tiempo. Colton Briggs había entrado en aquel círculo por honor, pero lo que siguió ya no se trataba de él.
Se trataba de la mujer que ahora estaba sentada frente a él con la mirada más viva y la espalda más erguida. La choza estaba en silencio, pero ya no era el mutismo de dos desconocidos, era el sosiego de quienes habían enfrentado al mundo juntos y seguían de pie. Por la tarde, la nieve cayó leve flotando sobre el claro, como ceniza no lo bastante para cubrir la tierra, pero sí para cortar la piel. Colton regresó de cortar leña, el abrigo empapado en los hombros y las manos enrojecidas por el frío. Dejó el montón junto al hogar sacudiéndose el hielo. Loretta Jane Hollis había mantenido vivo el fuego todo el día. Su pan se doraba sobre una piedra plana y el olor llenaba la cabaña con un calor sereno. Por primera vez en años, trabajaba sin sentir ojos juzgándola a cada movimiento. Cenaron callados frijoles y pan el vapor subiendo de las latas de lata. El silencio ya no era tenso, pero cargaba preguntas no dichas. Tras la comida, ella se recargó en la pared junto al fuego, la vista fija en las llamas. Preguntó al fin lo que la perseguía desde que salieron del círculo: ¿por qué no hablas de ti? Colton estaba al otro lado, el revólver en la mesa y una piedra de afilar en la mano. Alzó la vista y volvió a bajarla tomándose su tiempo. «No hay mucho que contar», murmuró bajo, aunque ella percibió el peso escondido. Insistió con suavidad. «Peleas como quien ya lo ha hecho antes. Miras la tierra como un explorador. Te mueves como alguien que ya perdió demasiado». La mano de Colton se detuvo en la piedra. Dejó el cuchillo a un lado, la luz del fuego marcando las líneas duras de su rostro. «De joven monté con cuadrillas de rancheros. Enfrentamos cuatreros a rehé ganado. Luego vino la guerra. Fui explorador del ejército en el oeste. Pasé demasiadas noches con la espalda contra un árbol, oyendo pasos de quienes me querían muerto. Después seguí andando. Un hombre se acostumbra a estar solo. Es más fácil no perder lo que nunca has tenido». Loretta Jane lo escuchó sin interrumpir. De golpe entendió su silencio, su paciencia, la forma en que medía cada palabra. Aún así preguntó más suave: «¿Por eso nunca tomaste esposa?» Colton la sostuvo con la mirada. «No quise arrastrar a nadie a una vida donde podía no volver nunca. Y porque vi lo que pasa cuando un hombre trata a una mujer como propiedad. No quería ser ese hombre». Su voz se quebró apenas, casi imperceptible, pero ella lo oyó. El fuego chasqueó. Loretta Jane apretó la manta sobre sus hombros. Había callado su dolor durante años, pero ahora el silencio parecía seguro para romperse. «Me casaron a los 16. Mi familia me entregó porque él era fuerte, porque tenía poder. Creí que significaría protección». Su voz se mantuvo firme, aunque las manos le temblaban. «En cambio, me volví un trofeo que mostrar. Hablaba solo cuando él me dejaba. Vestía lo que él quería. Me paraba donde él ordenaba. Y cuando otros hombres me miraban, él sentía orgullo, no vergüenza». El aire se le quebró. Nunca lo había dicho en voz alta. La quijada de Colton se endureció. No se acercó ni la tocó, pero no apartó la vista. «Aquí no cargas con eso», dijo firme. «No conmigo». La garganta de ella se cerró. Lo buscó en los ojos temiendo encontrar lástima, pero solo halló firmeza. Esa firmeza la sacudió más que cualquier palabra tierna. Se inclinó, tomó su rostro entre las manos y lo besó. No fue tímido, pero tampoco apresurado. Era lo primero que escogía libremente en años. Colton se quedó quieto un instante. Luego la besó de vuelta, la mano firme en su cintura, sujetando sin arrastrar. La luz del fuego proyectaba sombras en las paredes, sus respiraciones mezclándose en el aire tibio. Ella apoyó la frente en la suya, el corazón desbocado. «No quiero ser un premio», susurró. «Quiero que me vean». El pulgar de él rozó su mejilla. «Te veo», dijo sencillo, y esa verdad pesó más que cualquier juramento. Se quedaron cerca, buscándose otra vez más despacio, sin nada forzado. Más tarde, cuando el fuego se consumía y la nieve golpeaba el techo, durmieron bajo la misma manta. Su cabeza sobre el pecho de él, sus brazos rodeándola. El silencio ya no era algo que romper. Era pertenencia. Las semanas siguientes el sol derritió la nieve.
La tierra del valle se volvió barro y agua corriendo por las laderas. La choza cambió también, tablas reforzadas, una bisagra nueva en la puerta, estantes de madera para la harina y el café. Loretta Jane terminó su vestido de calicó azul, con abalorios en el cuello, una marca suya, algo que le pertenecía solo a ella. Colton le construyó un baúl de pino tosco pero firme, donde pudiera guardar sus cosas. Poco a poco, aquel sitio dejó de sentirse como un alto en el camino y empezó a parecer un hogar. Sin embargo, las preguntas seguían y ambos las conocían. La gente de afuera la vería siempre como ajena. Su propio pueblo aceptaría algún día que se hubiera marchado, o estaría condenada a ser una mujer partida entre dos mundos. Los vecinos seguirían mirándola como si no perteneciera a su lado. Y lo más hondo, ese lazo tejido bajo la nieve y la luz del fuego, resistiría cuando la vida dejara de ser pura supervivencia y se volviera permanencia. Colton Briggs sabía que la respuesta no podía quedarse encerrada entre las paredes de la cabaña. Así que una mañana ensilló el caballo y empacó lo justo. «Iremos a Fort Belknap», dijo. «En la misión llevan un registro. El predicador pondrá tu nombre allí. Así nadie podrá decir que fuiste tomada a la fuerza o retenida». No lo planteó como pregunta, pero sus ojos buscaron los de ella. El pecho de Loretta Jane Hollis se apretó. Una parte de ella lo temía. Escribir su nombre en un libro era hacerlo definitivo, sin vuelta atrás a las sombras ni excusas. Pero también significaba libertad puesta en tinta, algo que ningún grito de hombre podría borrar. Asintió. «Sí, vamos». El trayecto fue largo, entre barro de deshielo y arroyos crecidos, pero llegaron al anochecer. La misión era pequeña, blanqueada a la cal, con una campana torcida en el poste. Dentro, Reverend Josiah Tully los recibió con cautela, la mirada fija en Loretta Jane. Colton se mantuvo firme, la voz clara. «Venimos a poner su nombre por elección». «¿Y el tuyo también?», preguntó el predicador. La ley exigía las preguntas repetidas 2 veces. Venía ella por voluntad propia. «¿Aceptaba a ese hombre como esposo Loretta Jane?», respondió sin titubeo. «Sí. Es mi voluntad, mi elección». Su voz no tembló. Colton respondió igual, la mano apoyada en la espalda baja de ella, respetuosa. El predicador abrió el libro, la tinta espesa y negra. Colton escribió su nombre con trazo firme. Ella tomó la pluma después. Al principio le tembló la mano, pero apretó fuerte, dibujando cada letra con la quijada dura de determinación. Al terminar, Reverend Josiah Tully los miró y dio la bendición. En vez de anillos, Colton sacó de su abrigo un aro de hierro que había forjado en el fogón de la cabaña. Era tosco, desigual, pero encajó en su dedo. A cambio, ella desató el cordón de cuentas que llevaba en la muñeca desde niña y lo anudó en la de él. El gesto fue sencillo, pero los unió más que oro o plata. Al salir de la misión, el cielo estaba despejado, el sol cayendo bajo, y por primera vez Loretta Jane sintió el mundo ancho en lugar de pequeño. No era guiada, caminaba a su lado. Días después, de vuelta en la choza, retomaron la vida diaria. Colton levantó la puerta del corral firmando postes en la tierra. Ella plantó semillas en un rincón de tierra junto a la entrada, removiendo la tierra con sus manos. Cuando pasaban comerciantes aún la miraban, pero Colton ya no necesitaba enfrentarlos con la vista. Ella estaba firme junto a Shael, su mano en la de él, su nombre escrito en un libro lejano, prueba de que estaba allí por decisión propia. De noche, la luz del fuego llenaba la cabaña. Las sombras bailaban en las paredes que ahora llevaban las huellas de su trabajo. Comían pan y frijoles, a veces un conejo de las trampas de Colton, a veces fruta que ella había secado y guardado. Cuando el fuego bajaba, ella se recostaba en su pecho, su brazo rodeándola los dos, escuchando el silencio de afuera. Una historia nacida en polvo y desafío había terminado allí. No con cadenas ni reclamos, sino con permanencia. Lo que empezó como una apuesta se convirtió en algo que ningún hombre podía ordenar. Loretta Jane ya no era un premio entregado, era esposa por su propia palabra. Y Colton, por primera vez en su vida errante, halló no solo techo sino pertenencia. Las dudas, la pelea, el miedo y el silencio
habían conducido hasta esa cabaña que resistía al viento a 2 personas que se habían elegido y que seguirían eligiéndose cada día. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a quedarte con nosotros para descubrir más relatos verdaderos del lejano oeste. Historias que honran la resistencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en aquellos que abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y acompáñanos una vez más a recorrer esta tierra indomable. Muchas gracias.